Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. El tema que veremos hoy es Dios de múltiples oportunidades. Nuestro texto base lo encontramos en Génesis 3, del 9 al 13, que dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Aquí vemos que Dios empieza a dar la oportunidad a la humanidad. Dios le hace estas preguntas a Adán y a Eva, pero no les pregunta: ¿dónde estás tú? No porque él no supiera. Dios, por ser Dios, él ya sabía que habían comido del fruto. Él ya sabía que habían caído en la desobediencia. Él ya sabía que lo habían traicionado. Él ya sabía que se estaban escondiendo. Él ya sabía dónde estaban escondidos. Él ya lo sabía. Pero les está dando la oportunidad de que ellos confiesen su error. Les está dando la oportunidad de que ellos le confiesen su desobediencia. Les está dando la oportunidad de que hablen y se confiesen como pecadores, como traicioneros. Les está dando la oportunidad de que confiesen su error, pero no lo hacen. No lo hacen. Señor, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. ¿Qué les faltó a Adán y a Eva? A Adán y a Eva solamente les faltaba un empujoncito para que cayeran en la desobediencia. Y tuvo que venir a alguien para endulzarles el oído. Y cayeron. Así es la humanidad entera. Y todos siempre estamos en medio de la tentación, absolutamente todos. Todos estamos siempre en medio de la tentación. Siempre. Porque estamos en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, vamos a estar siempre en medio de la tentación. Y muchos caen y muchos han caído. Y pocos se han levantado. Pocos se han levantado. Pocos han aceptado su error. Y pocos le han dicho: Señor, aquí estoy, límpiame, santifícame, perdóname, úsame. Otros más ya no vuelven porque piensan que ya no pueden ser perdonados. Otros más ya no vuelven porque sienten pena, sienten vergüenza, porque la congregación los señala constantemente. Y esas personas que los acusan, los sacan por completo del evangelio. Y aquellos no se dan cuenta que el que da la oportunidad es Dios. No la iglesia, es Dios. Es Dios el que vuelve a dar la oportunidad para que el hombre entre a cuentas con Dios, para que el hombre vuelva nuevamente al camino de Dios. Es Dios. Es Dios el que da la oportunidad. Es Dios el que da el perdón. Es Dios el que nos otorga una vida nueva, no la congregación. Es Dios el que nos sigue ofreciendo múltiples de oportunidades
Pero para que no volvamos a pecar, para que no volvamos a caer, Dios nos ofrece una oportunidad más para que entremos nuevamente en su camino y no nos salgamos más. Dios nos está dando la oportunidad de que seamos fieles, de que seamos sinceros, de que le declaremos nuestro pecado, de que le declaremos nuestro error, nuestra falla. Dios quiere eso. Adán y Eva no lo entendieron. Adán le echó la culpa a la mujer, pero también culpó a Dios. La mujer que tú me diste. Y Eva, pues culpó a la serpiente. Así la humanidad siempre busca justificar su pecado. Siempre busca justificar su maldad. Siempre busca justificar su error. Dios ofrece al mundo la oportunidad de enderezar su camino, hablando con la verdad, sin temor alguno, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Para alcanzar la paz y la tranquilidad, tenemos que confesarle a Dios todo lo malo que hemos hecho. Y como consecuencia del perdón de nuestros pecados vendrá una transformación y una vida eterna. ¿Qué es una oportunidad? Es una buena oportunidad para avanzar, para progresar. En Cristo todas las oportunidades se hacen posibles y se convierten en una gran bendición. En Cristo Jesús nuestras oportunidades se convierten en metas alcanzables, mucho más allá de nuestros sueños. Dios nos da una oportunidad más cada día. En Efesios 3:20, 21 dice: y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Lo que Dios nos está diciendo, no caigas en el error, no caigas en el pecado, no caigas en el error, no caigas en el pecado, no te alejes de mí por buscar algo que te hace falta, no te alejes de mí por estar buscando algo que necesitas, no te alejes de mí, yo te lo voy a dar. No te alejes de mí, no caigas en desobediencia. Esto nos lo está diciendo en Efesios 3:20 al 21. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Tenemos que confiar en Dios. Si te falta algo, si necesitas algo, que eso no te aleje de Dios. Si estás enfermo, estás en carencia, que eso no te aleje de Dios. No busques otras fuentes. Dios también en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, nos está dando esa oportunidad para que le digamos: Señor, te necesito. Señor, hay necesidad, hay problemas, hay enfermedad. Y te necesito porque tú eres el único que puede ayudarme. Hay muchas personas que actúan deliberadamente buscando otra fuente y caen en la desobediencia. Algunos se van con charlatanes, otros se van con otras personas a que les lean la mano para que les digan si podrán salir del problema en que están metidos y cómo le hacen. Algunos se van con charlatanes para que les den algún menjurje y puedan ser sanados, y todo esto es mentira. El enemigo siempre va a buscar la manera de hacernos caer.
siempre la va a buscar. Por eso Dios dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Que ninguna necesidad, que ninguna enfermedad, que ningún problema nos aparte de Dios. ¿Cómo nos ofrece Dios múltiples oportunidades? Dios ofrece múltiples oportunidades para cambiar y así mejorar nuestra vida a través del arrepentimiento, la gracia y la posibilidad de una vida nueva en Cristo Jesús. Estas oportunidades se manifiestan en el perdón de pecados, la superación de errores pasados y la bendición de vivir en sintonía con sus propósitos por medio de la comunicación directa con nuestro Dios, por medio de la oración. Al recibir el perdón de Dios nos permite un nuevo comienzo. Cuando Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, nos ofrece salvación y vivir una vida transformada por su gracia. Estas oportunidades son para crecer y servirle y nos ayudan a desarrollar habilidades para cumplir con la vocación de servir a los demás en el nombre de Cristo Jesús. Cuando somos llamados por Dios, Él nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades para que nosotros cumplamos el ministerio que Dios nos ha encomendado. Nos da otra oportunidad al perdonar nuestros errores y nos ayuda a seguir, nos ayuda a superar el pasado para avanzar a una vida totalmente renovada. Dios nos da otra oportunidad al perdonar nuestros pecados. Las oportunidades que Dios nos ofrece nos la da a diario. Son todos los días, en todo momento, para crecer, para mejorar y acercarnos más y más a Dios. En el libro de Jonás, Dios nos habla acerca de Jonás, cómo Dios le dio la oportunidad a Jonás. Vemos que Dios le pide a Jonás que vaya a Nínive, pues Nínive estaba sumergida en la maldad. Había mucha maldad en Nínive, pero Dios le llama a Jonás para que vaya a esa ciudad de Nínive, para advertirles que ellos deberían de cambiar, que ellos deberían acercarse a Dios, porque vendría sobre ellos una gran destrucción si no se arrepentían. Jonás desobedece a Dios. Jonás le desobedece. Intenta huir. Intenta alejarse de Dios. Intenta alejarse de Dios. Abordó un barco y creyó que podía alejarse de Dios. Pero vino una fuerte tormenta que azotó el barco, poniendo en peligro la vida de todos los que estaban a bordo. Y entonces todos empiezan a clamar, empiezan a echar suertes, porque no conocían al verdadero. Y Jonás, que conocía al verdadero, Jonás confiesa que todo eso es por su causa, por su desobediencia. Y por eso es esta tormenta. Y deciden entonces arrojar a Jonás al mar. Y entonces hay una gran calma en el mar. Y aquellos se dan cuenta que realmente Jehová es el único y verdadero Dios. De esta manera, Dios le da la oportunidad a todos los que estaban en ese barco. Dios les dio la oportunidad de que lo conocieran. Dios les dio la oportunidad para que dejaran de ser también idólatras, porque ellos adoraban dioses que no existían, dioses creados por la imaginación del hombre, dioses creados por las mismas manos del hombre. Dios les dio la oportunidad también a todas esas personas que le conocieran. Dios les dio la oportunidad.
Jonás, al ser lanzado al mar, es tragado por un gran pez y permaneció en ese pez 3 días y 3 noches. Ahí estuvo dentro del vientre del pez. Pero Jonás sentía que iba a morir. Jonás tuvo miedo a la muerte. Jonás tuvo miedo a dejar de existir. El temor le invadió y ese temor lo llevó al arrepentimiento. Entonces empezó a clamar a Dios y le pidió su ayuda. Le pidió que lo librara de ese gran pez. Entonces Dios lo escucha. Dios hace que el pez lo vomite a tierra firme. Entonces Jonás se da cuenta, no puedo huir de Dios, no puedo alejarme de Dios. Se da cuenta que aún dentro de ese vientre, de ese gran pez, Dios lo podía escuchar. Él sabía que Dios lo podía escuchar, por eso empieza a clamar a Dios. Y le pide una oportunidad más, y Dios le da la oportunidad. Dios le da otra oportunidad a Jonás. Y le dice, ve a Nínive y anúnciales que serán destruidos si no se arrepienten de todos sus pecados. Entonces el rey y todo el pueblo escucharon con atención y vino un arrepentimiento. Se arrepintieron de todas sus maldades, entraron a cuentas con Dios. Dios perdonó a Nínive. Todo el pueblo de Nínive aceptaron esa oportunidad que venía de parte de Dios. Creyeron que Jonás venía de parte de Dios a darles ese aviso. Le creyeron y aceptaron la oportunidad que Dios les estaba dando. ¿Cuántas veces Dios manda a sus mensajeros? ¿Cuántas veces Dios manda a sus mensajeros si aquellos que están escuchando el mensaje no creen? Y desaprovechan la oportunidad de una vida nueva. Desaprovechan la hermosa bendición de alcanzar salvación y vida eterna. Desaprovechan la bendición de ser transformados y tener una vida totalmente renovada en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces nosotros mismos rechazamos la oportunidad que Dios nos daba? ¿Cuántas veces nosotros mismos cerrábamos nuestros oídos a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros mismos no quisimos escuchar a los mensajeros o los escuchábamos sin oírlos? ¿Cuántas veces tomamos de locos a aquellos que traían ese mensaje a nosotros? ¿Cuántas veces? Pero Dios da múltiples oportunidades al hombre para que se arrepienta. Dios perdonó a Nínive porque aceptaron la oportunidad que venía de parte de Dios. Pero Jonás se enoja. Jonás se enoja porque quería ver desde lejos la destrucción de Nínive. Quería ver desde lejos cómo eran destruidos completamente todos. Pero Dios le muestra su misericordia, su gran compasión y su gran amor a Jonás y a todas las naciones. Dios le muestra a Jonás. Dios le muestra a Nínive y nos muestra y le muestra a la humanidad entera que Él le ofrece otra oportunidad más a todo aquel que se arrepienta, a todo aquel que ahorita está viciado con la maldad. Dios le está ofreciendo la oportunidad de ser transformado. Dios le mostró a Jonás su gran compasión y su gran amor, aún con los enemigos de su pueblo.
Dios aquí está manifestando que si los enemigos, que si todo aquel que se manifiesta enemigo nuestro es tocado por Dios y acepta la oportunidad, el bien también es para nosotros. Dios transforma también a nuestros enemigos para el bien nuestro. No solamente es para el bien de nuestros enemigos, sino también para el bien nuestro, porque de esta manera dejamos de tener enemigos. Pero Jonás no lo comprendía. Jonás le pide una oportunidad más a Dios, porque siente que va a morir. ¿Cuántos son como Jonás, que sienten que van a morir y ahora sí dicen: Señor, ahora sí me entrego a ti? Señor, ayúdame. Señor, sáname. Ahora sí me entrego a ti completamente, Señor, ahora sí te voy a servir. Ahora sí, Señor Todopoderoso, voy a cambiar y le voy a hablar a las personas con las cuales nunca, Señor, quise hablar de ti. Así le pasó a Jonás. Dios nos está dando la oportunidad de compartir su evangelio. Aprovechémosla. No vaya a ser que vengan los días malos y digamos, no tenemos en ellos contentamiento. No vaya a ser que ya no se nos brinde otra oportunidad. ¿Por qué o para qué Dios da múltiples oportunidades? ¿Por qué o para qué Dios da múltiples oportunidades a la humanidad? Pues por su naturaleza, por su propia naturaleza divina, Dios da múltiples oportunidades a la humanidad. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, así, porque Dios es amor, por eso ofrece múltiples oportunidades a la humanidad. Dios ofrece redención a la humanidad entera. Dios ofrece salvación por medio del perdón, por medio del arrepentimiento, por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios le dio una oportunidad más. Dios ya sabía que ellos habían desobedecido, pero Dios en su infinita misericordia les da una oportunidad más. Y lo llama y le dice: Adán, hijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? No te veo. ¿Dónde estás? Adán cree que se puede esconder de Dios. Adán cree que le puede mentir a Dios. Adán cree que si culpa a otra persona, él será limpio y será perdonado. Adán no reconoce su maldad. Dios le da la oportunidad y le llama y le dice: ¿dónde estás tú? Cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás tú?, no es porque Dios no supiera dónde estaba. Simplemente le estaba dando la oportunidad de que saliera y que lo estuviera con él, que estuviera frente a él y hablara con verdad y aceptara que había fallado, que había traicionado a su Creador y que la orden que se le había dado, pues él la había roto. Él quería que Adán le confesara que había caído en desobediencia. Adán no aprovechó esta oportunidad que Dios le dio. Dios quería que Adán con sus propios labios le confesara sus pecados, le confesara el pecado de la desobediencia. Dios quería que Adán se lo confesara con sus propios labios. Pero no fue así. Entonces el pecado, su pecado lo hizo alejarse de Dios, su pecado lo hizo esconderse de Dios, su pecado lo hizo esconderse de Dios. Jonás
No quiso obedecer a Dios y se quiso esconder de Él. No quiso obedecerle. Adán y Eva desobedecieron y se escondían de Dios. Por eso el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Adán le responde: oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Así como todos los que hacen maldad piensan y creen que pueden esconderse de Dios. Pero es el mundo, por eso el mundo, repito, por eso el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Dios le vuelve a dar otra oportunidad diciendo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Primero le dijo: ¿dónde estás? Y después le dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y con otra pregunta más: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Le está diciendo, le está dando la oportunidad: dime quién te enseñó que estabas desnudo. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Pero el hombre no acepta su error, no acepta su traición, no acepta su pecado. Pues él sabía perfectamente que de ese árbol no debía de comer. Él lo sabía, sabía que el fruto de ese árbol estaba prohibido para ellos. Él sabía que el fruto que le estaba ofreciendo Eva era ese fruto prohibido. Él lo sabía perfectamente, él lo sabía. No había manera de escudar su desobediencia. No había manera. Pero él quiso engañar a Dios. En Génesis 2, 16, 17, vemos cómo ellos ya sabían que de ese árbol no podían y no debían de comer. Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Una ayuda idónea, alguien que le ayude. Alguien que le ayude a soportar la tentación. Le voy a hacer una ayuda que esté con él, que le ayude a soportar la tentación. Dios quería que esto fuera así, pero como tenemos ese libre albedrío, tenemos esa libertad en Dios de hacer lo que queramos, porque Él quiere que nos acerquemos a Él con un corazón constricto y humillado. Él nos da la libertad de hacer lo que queramos, porque Él quiere que nos acerquemos a Él y le busquemos en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca. Ellos sabían perfectamente que de ese árbol no deberían de comer. Pero siempre el hombre busca justificar sus malos actos, justificar su mala manera de vivir, para no vivir las consecuencias de los mismos actos que cometieron, pues el corazón del hombre es de continuo al mal. Dentro de la maldad del mismo hombre, el hombre busca siempre culpar a Dios o culpar a alguien más. Por eso le dice: la mujer que tú me diste, ella me hizo caer. Él se justifica culpando a Dios. La mujer que tú me diste, tú eres culpable, yo no te la pedí. Siempre culpan a otros bajo sus propios argumentos. Dios también le da la oportunidad a Eva de arrepentirse.
pero no lo hace, sino que culpa a alguien más. Adán y Eva, no había manera de justificarse y ninguno de los dos aceptó su error, su pecado, su falla, su desobediencia. Por tanto, tuvieron que pagar las consecuencias. Por esta falla entró la muerte en el hombre. A Judas también se le dio la oportunidad de una nueva vida y de alcanzar el reino de los cielos por medio del arrepentimiento y del servicio a Dios. También se le dio la oportunidad a Judas. A Judas se le dio esa oportunidad desde el momento que Jesús lo llamó. Desde el momento que Judas tuvo ese llamado directo de nuestro Señor Jesucristo, desde ahí se le está dando la oportunidad. Mateo 10, del 1 al 4, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Dios les dio la autoridad de sanar toda enfermedad. Dios les dio la autoridad de echar fuera todo demonio. Dios les dio la autoridad de anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí estaba Judas. Judas caminó con Cristo. Judas recibió la autoridad de anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Judas lo proclamó. Judas lo anunció. Judas recibió la hermosa bendición de parte de Cristo Jesús, recibió poder para poner manos sobre los enfermos y que los enfermos fueran sanados. Judas lo vivió. Judas lo vivió. Recibió la orden y la autoridad de parte de Cristo Jesús para echar fuera demonios. Judas lo hizo en el nombre de Cristo Jesús. Judas vivió todo esto, pero aún así, Judas no aceptó esas múltiples oportunidades que se le ofrecieron. Judas no se doblegó ante Dios. Judas robaba el dinero de la bolsa, de la ofrenda. Judas buscaba su propio bien. Nunca buscó el agradar a Dios. Siempre buscó su propio bien. Judas siempre buscó la manera de traicionar a Dios. En Lucas 22:3, del 22:3 en adelante dice: y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Judas no valoró
Judas no valoró las inmensas oportunidades que Cristo Jesús le otorgó, no las valoró, no las aceptó y entregó a su maestro, entregó a su Señor, entregó a aquel que le dio autoridad sobre toda enfermedad, sobre todo espíritu inmundo. Judas proclamó que el reino de los cielos se había acercado. Judas iba anunciando de casa en casa. ¿Cuántos son así? ¿Cuántos en este momento son como Adán y Eva, que no son capaces de entablar un diálogo con Dios por medio de la oración para decirle: Señor, he fallado. Señor, he fallado, perdóname. Señor, he fallado, necesito una oportunidad más de parte tuya. ¿Cuánto pueblo de Dios se ha alejado porque ha fallado? Y nunca más vuelve a entrar al camino de Dios, porque la misma congregación lo señala, lo juzga, lo sentencia, y se siente avergonzado y cree que ya no hay perdón para él, cree que ya no hay perdón para él, y nunca más se vuelve a acercar a Dios. Dios nos está diciendo: sí hay perdón, pero ya no vuelvas a pecar deliberadamente. Frena tu carne, frena tu tentación y acércate a mí, que yo te daré el perdón de tus pecados. Judas sustraía el dinero de ahí, pero dijo esto no porque Judas dice en San Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas sustraía dinero de esa bolsa. Mateo 27:3 en adelante dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se ahorcó. Ciertamente dice que se arrepintió. Judas no se atrevió a mirar cara a cara a su Señor para confesarle su pecado. Muchos hoy en día no quieren enfrentarse a la realidad de su pecado. Muchos hoy en día no tienen el valor de doblar sus rodillas y decirle al Señor: perdóname, te he fallado. Necesito que me limpies, necesito que me transformes, necesito de tu poder. Necesito que me ayudes a vencer mis tentaciones. Necesito que me ayudes a vencer mi carne. Necesito que me ayudes. Necesito tu perdón. Y muchos no se quieren acercar a Dios. No quieren, porque se siguen deleitando en el pecado, en la maldad. Saulo de Tarso fue transformado por el Altísimo, fue transformado. Saulo de Tarso, ese hombre que sacaba a los cristianos de sus casas y los arrastraba por la calle y les daba muerte, tuvo su encuentro con Cristo Jesús. Ese Saulo de Tarso que andaba de un lugar a otro para martirizar, para darle muerte, para hacerlos callar.
Ese Saulo de Tarso tuvo su encuentro con Cristo Jesús, Señor nuestro. Hechos 9, del 1 al 6 y del 13 al 15 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Entonces Ananías respondió, en el 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Aceptó el llamado, aceptó la oportunidad que Cristo Jesús le estaba dando. Aceptó esa oportunidad. Adán y Eva no aceptaron su pecado, no aceptaron su desobediencia, y como consecuencia entró la muerte en el hombre. Judas, ¿hasta cuándo aceptó el obedecer a Dios? Hasta que sintió que iba a morir. Cuando él sintió que nunca más iba a salir del vientre de ese pez, entonces tuvo miedo y clama a Dios y le dice: Señor, perdóname, sí voy a donde tú me mandes, Señor, sí voy. Perdóname, Señor, perdóname, sí voy a ir. Pero tuvo miedo porque iba a morir. Pero él quería una respuesta totalmente diferente con el pueblo de Nínive. Pero Dios le mostró que las oportunidades Él las da constantemente. Y esas oportunidades Dios se las está dando al hombre pecador, al hombre perverso. Porque Dios quiere que toda la humanidad entera entre a cuentas con Él. Dios a nosotros nos dio la oportunidad. ¿Hasta cuándo tú vas a aceptar la oportunidad que te está dando Dios de ser perdonado, de ser transformado? ¿Hasta cuándo te vas a arrepentir de todo corazón? Cuando estés como Jonás, cuando sientas que vas a morir, es cuando te vas a acercar a Dios. Saulo de Tarso acepta la oportunidad dada por nuestro Señor Jesucristo y le sirve de hermosa manera. Fue transformado, fue renovado, fue restaurado para la gloria de Dios Padre. Fue restaurado. Dios el Todopoderoso nos está llamando. No seas como Judas. Estás viendo y estás viviendo la gloria de Dios. La estás viendo, la estás viviendo. Estás siendo usado por Dios. Y fuiste usado por Dios. Y te saliste del camino. En el nombre de Cristo Jesús, vuelve. En el nombre de Cristo Jesús, vuelve al camino. En el nombre de Cristo Jesús, vuelve a la luz. En el nombre de Cristo Jesús, cae de rodillas. En el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntete. En el nombre de Cristo Jesús, acepta la oportunidad que Dios está brindando hoy.
Arrepiéntete. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la oportunidad que Dios está dando a la humanidad entera, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sigue dando múltiples de oportunidades. ¿Cuántas veces te ha dado oportunidades y cuántas veces la has rechazado? ¿Cuántas veces se te ha hablado acerca del perdón de pecados que solamente se encuentra en Cristo Jesús y no lo has aceptado? ¿Cuántas veces te has burlado de aquellos que te llevan el evangelio? ¿Cuántas veces has rechazado el escuchar la palabra de Dios porque no quieres cambiar tu manera de vivir? Porque estás envuelto en el pecado y no quieres salir de ahí. Tú que has caído en el pecado y no quieres regresar. No quieres regresar al camino de la luz, porque la congregación te ha señalado, porque la congregación te ha sentenciado. Hazle saber a esa congregación que te señala que Cristo Jesús te ha perdonado. Hazle saber que eres realmente ahora una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús está intercediendo ante el Padre Celestial. Vuelve al camino. Vuelve al camino. Cuéntale a Dios. Cuéntale a Dios tus fallas, tus errores, tus pecados, tu desobediencia. Confiésale a Dios. Acércate con ese corazón entristecido y humillado. Póstrate ante Él. Hoy te está dando una nueva oportunidad. Hoy te está hablando Dios. Dios quiere que todos cambiemos nuestra forma de ser. Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cristo Jesús otorga oportunidades, múltiples de oportunidades a la humanidad entera. No te dejes llevar más por los demás. Adán y Eva solamente un empujoncito necesitaron para caer en la desobediencia. Jonás, hasta que sintió que iba a morir, obedeció. Judas vio la gloria de Dios y no se entregó. Buscaba lo suyo y nada más. Pablo, Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos dudaban y también lo señalaban, pero ¿cómo este instrumento me es útil? Porque por medio de él yo llevaré mi palabra ante los gentiles, ante los reyes, ante mi pueblo, ante la humanidad entera. Me van a conocer por medio de él. Deja que el mundo conozca a Dios por medio de ti, por medio de tu vida. Acepta esta oportunidad que Dios te está brindando. Acéptala, porque tal vez mañana sea tarde. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por las múltiples oportunidades que tú nos brindas. Gracias, Padre Eterno,
Porque en medio, Señor, de nuestra maldad, en medio, Señor, de nuestro pecado, tú nos llamas, Señor, pero no nos llamas para mantenernos así, llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de suciedad, llenos de escoria. Tú nos llamas porque estamos así, Señor. Tú nos llamas porque estamos sucios. Y tú nos llamas para limpiarnos, para transformarnos. Tú nos llamas para darnos una oportunidad más. Tú nos llamas, Padre eterno, para que podamos saborear esta vida nueva que tú nos das. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Todopoderoso, porque eres paciente para con todos nosotros, porque no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, gracias, Padre eterno, por estas múltiples oportunidades que nos has dado. Gracias, Señor, porque una y otra vez hablaste a mi vida y te rechacé. Una y otra vez volvías a hablar, Señor, y maldecía a los que tú enviabas. Una y otra vez volviste a hacerlo y yo volví a despreciar. Pero hoy, Padre eterno, estoy en tus manos y tú me sigues limpiando, me sigues transformando, me sigues moldeando. Síguenos transformando, síguenos moldeando, Señor, para tu gloria y para tu honra. Siga haciendo de nosotros un pueblo santo, un pueblo que brille, Señor, en medio de tinieblas. Un pueblo que se vea a lo largo, Señor, del camino, para que todos aquellos que estén perdidos vean la luz y se acerquen a buscarte, para que se acerquen a limpiarse y a purificarse en tu sangre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame
es mucho mejor. Te suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Te suelto mis deseos. Porque tu plan es perfecto. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No de mi voluntad, sino de mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Todo. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos.